Hola, Polímata, ¿qué tal estás? Imagina que te metes en una máquina del tiempo que puede viajar a cualquier momento de los últimos 200 años. No sabes en qué momento vas a caer. Puede llevarte al mes pasado, colocarte en el París de la Revolución Francesa o introducirte en una cueva del Paleolítico. La pregunta es, ¿te meterías? La mayor parte de la gente yo creo que no, sobre todo si vives en un país desarrollado y perteneces a la clase media o alta, que somos muy pocos, pero bueno, seguramente yo creo que dirían que no. Sin embargo, yo creo que sí que me metería. Soy demasiado curioso. Sin embargo, rezaría por evitar los últimos 10.000 años. He decidido nombrar el periodo que transcurre desde los inicios de la Revolución Agrícola, hace unos 10.000 años, hasta 1950, como la era de la miseria. La Revolución Agrícola fue una trampa de miseria en la que cayeron nuestros antepasados y de la que solo logramos salir hace unos 70 años. ¿Por qué he llamado a este periodo los 10.000 años de la miseria? Pues vamos a verlo en este capítulo. Empecemos. Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. Mucha gente cree que la vida nómada de los cazadores-recolectores era corta y brutal. Y en parte no les falta razón. Las madres veían morir a la mayoría de sus hijos. De ahí que la esperanza de vida no superara los 33 años. Un cazador podía morir en una partida de caza. Sin antibióticos, un corte podía infectarse y llevarle al otro barrio. Además, pese a lo que piensan algunos antropólogos, los asesinatos dentro de las propias bandas y las trifulcas entre bandas eran bastante comunes. No era raro morir en una emboscada al estilo de los chimpancés. Eso sí, ten en cuenta que la esperanza de vida media era tan baja porque muchos niños morían pronto, pero si superaban los primeros años podían llegar a los 70 años, o sea, un poquito menos que ahora. Durante el Paleolítico había días que no se comía gran cosa. El tiempo, la caza y la fortuna marcaban el devenir de la tribu. No por casualidad almacenamos grasa con facilidad, precisamente porque el ayuno entre nuestros antepasados era algo bastante común. Cada día había que acudir a por agua corriente, no tenías un váter en casa, tampoco tenías calefacción ni aire acondicionado, no podías permitirte unas vacaciones ni elegir ser futbolista o ser emprendedor. Sin duda, las opciones vitales eran reducidas en esa época. Básicamente, o cazabas o recolectabas, normalmente ambas cosas. Sí, las mujeres también cazaban pequeñas presas. Tampoco tenías la opción de ir a comer a un restaurante italiano, ni ir a la ópera, ni podías ir a un concierto de Taylor Swift. Imagina cómo sería la vida de un adolescente en esa época. No tenían móviles. Con esta información que te proporcione que quizá ya sabías, nadie en su sano juicio querría caer en esa época. ¿O sí? Vamos a echar un vistazo a lo que ocurrió justo después del Paleolítico, después de la Revolución Agrícola. Tras la última glaciación, hace unos 12.000 años, el clima más cálido, una densidad de población cada vez mayor y un creciente conocimiento del medio, fue llevando a esos nómadas precarios a asentarse en ciertos lugares del mundo, inicialmente en la zona del creciente fértil, pero luego también en la costa este de China y en otros lugares que tenían plantas y animales más dóciles y domesticables. De esto hablé extensamente en el resumen que tengo del libro Armas, Gérmenes y Acero. Estos protoagricultores y protoganaderos no plantaban ni cuidaban al ganado como lo hacemos ahora. Probablemente iban seleccionando algunas plantas comestibles cerca del campamento mientras eliminaban las que no les servían. A los animales seguramente comenzaron a encerrarlos en vallados para no tener que ir a por ellos, a cazarlos. Poco a poco, sin que nadie lo planificara, los primeros agricultores fueron dejando de cazar y recolectar para dedicar cada vez más tiempo a los animales y a las tareas del campo. Y dirás, qué maravilla, ya no tenían que mudarse cuando escaseaba la caza. Además podían tener chozas bastante apañadas y con un poco de suerte, tras consumir lo que les quedaba del campo, sobraba un poco para el invierno y para comerciar. La comida se hacía más abundante y por primera vez en la historia el Homo sapiens podía almacenar algo de comida sobrante. Esto hizo que algunos miembros de la tribu dejaran su labor en el campo para construir vasijas, hachas, ornamentos y flechas. Otros dedicaron más tiempo a rezar a los dioses, a defender el campamento y a otras tareas que, bueno, los cazadores recolectores no les dedicaban prácticamente nada de tiempo. Cuando eran nómadas, si otra tribu les amenazaba, pues era fácil huir, simplemente te movías y ya está. Ahora
Los nuevos agricultores tenían todas sus cosas en un lugar todo el año, por lo tanto debían protegerlas. Así que poco a poco fue apareciendo, sí, el oficio del guerrero, los primeros soldados. ¿Y qué pasó con los que decidieron, entre comillas, decidieron mantenerse en su estilo nómada? Pues perecieron o se vieron relegados a lugares que nadie quería. Los nuevos hombres sedentarios eran más y tenían guerreros especializados. Así, sin casi darse cuenta, los nómadas y su estilo de vida fue desapareciendo. Gracias a que había más comida y a que no había que mudarse cada poco tiempo, los nuevos pobladores pudieron criar a más hijos. Así que los poblados devinieron en ciudades y cada vez más y más gente vivía en menos espacio. Con el aumento de los excedentes y del comercio, todo se complicó, así que unos pocos privilegiados dejaron la azada y se dedicaron a organizarlo todo. Los burócratas y políticos habían nacido y no pensaban irse nunca más. La mayor parte de la población seguía en el campo, pero una minoría pudo escapar y enriquecerse. Cuando los jefes tuvieron su propia guardia y a los sacerdotes justificando su puesto, esto también lo comentaba Jared Diamond, la civilización prosperaba. Tras milenios en los que apenas se había inventado nada, me refiero al Paleolítico, claro, surgieron la rueda, el molino, la escritura, el bronce, el hierro y, sí, allá por el 600-700 a.C., con Tales de Mileto, apareció también la filosofía. Todo aquello que nos maravilla a día de hoy nunca habría aparecido sin la revolución agrícola. Tuvo que ser fascinante ver todo aquello, ¿verdad? O quizá no. Bueno, quizá hayas notado mi tono irónico, pero bueno, no es irónico del todo. Esto ocurrió y por eso admiramos tanto esa época de la historia, es decir, nada es blanco o negro. Sin embargo, pese a que antropólogos e historiadores lo han advertido en numerosas obras, seguimos sin ser conscientes del retroceso que supuso para los primeros pobladores del Neolítico, se entiende, el paso a esta nueva era, el paso tras la revolución agrícola. Veamos a qué me refiero exactamente. Bien, lo primero que debemos entender para captar la tesis de este capítulo es que los cazadores-recolectores llevaban viviendo la misma vida durante cientos de miles de años. Hubo cambios, por supuesto, el manejo del fuego, el desarrollo del lenguaje abstracto, cambios importantes, la fabricación de algunas herramientas sencillas, el arte rupestre, pero en lo fundamental vivieron igual generación tras generación. Menudo aburrimiento, ¿verdad? En nuestra época, siglo XXI, cada generación tiene un nuevo cachivache. Nuestros abuelos tuvieron la radio, luego la televisión, en mi época Internet, más adelante las redes sociales, ahora la inteligencia artificial. No paramos. Sin embargo, hace 50.000 años, el nieto llevaba exactamente la misma vida que el abuelo. Los cambios culturales eran muy lentos, lo sabía, pero eran extremadamente lentos. Esto hacía que el reloj biológico estuviera perfectamente sincronizado con el reloj cultural. Es decir, en cristiano, los genes desplegaban la maquinaria que hacía falta para el estilo de vida que tenían. O sea que estaban adaptados al medio. Los cuerpos de los primeros Homo sapiens habían sido diseñados por la madre evolución para cazar, recolectar, manejar herramientas, seguir rastros, aprender, contar historias, criar niños, chismorrear, asesinar también a los extranjeros entrometidos y buscar refugio. Es decir, nuestra mente y nuestro cuerpo recibían justo lo que necesitaban nuestros genes. Comida natural y variada, agua, aire puro, relaciones sociales íntimas, largas caminatas, sexo, descanso y juego. Seguramente me deje algo, pero yo creo que eso es lo principal. Las relaciones dentro de la banda, no te voy a engañar, no eran el ideal de igualdad y paz que algunos pretenden, pero eran definitivamente más equilibradas que tras la revolución agrícola. Las relaciones entre los miembros se establecían principalmente por sus competencias, tanto físicas como sociales, es decir, el que tenía más capacidades solía ser el que manejaba el cotarro. Podía haber un líder, sí, pero su estilo de liderazgo lo llamaríamos a día de hoy blando, porque no tenía una guardia que le protegiese si cabreaba al resto, así que se tenía que portar razonablemente bien. Las relaciones entre hombres y mujeres, por si te lo preguntas, también eran más igualitarias que las sociedades patriarcales agrícolas, aunque también cada uno tenía su papel, es decir, los hombres principalmente cazaban y las mujeres principalmente recolectaban, aunque tampoco es blanco o negro, también las mujeres hacían caza menor y también los hombres se ocupaban de los niños. En cuanto a la violencia, y de esto habla mucho Steven Pinker en su pedazo de libro Los ángeles que llevamos dentro. La violencia
en el Paleolítico existía, sin duda, más de lo que cualquier miembro de nuestra sociedad toleraría. Pero no era una violencia organizada como habría tras la Revolución Agrícola. No había guerras, más bien eran escaramuzas y asesinatos puntuales. Eso sí, el porcentaje de, sobre todo hombres, que moría violentamente era muy alto. Y bien, ¿qué es lo que ocurrió tras la Revolución Agrícola? Pasaron muchas cosas que nos sacaron de nuestro jardín del Edén. Para empezar, lo más obvio fue la comida. Pasamos de comer docenas de plantas y animales, estamos hablando de que algunos cazadores-recolectores comen hasta 120 especies diferentes de plantas y muchos tipos de animales, a de repente comer un puñado de cereales, legumbres y unos pocos animales. Esto redujo drásticamente la calidad de la dieta y esto se ve claramente en registros arqueológicos donde se ven problemas dentales, anemia, raquitismo. Nos hicimos más bajitos, teníamos más caries. Había comida, sí, por supuesto, pero también dependíamos drásticamente del rendimiento de las cosechas, por lo que las hambrunas se hicieron más habituales. En cuanto al movimiento, el ejercicio que llamamos hoy, los agricultores se movían mucho, pero de forma repetitiva y menos natural para el diseño que tienen nuestros cuerpos. Eso supuso un montón de problemas en la espalda, las rodillas y la cadera. Y es que no evolucionamos para estar horas y horas bajo el sol agachados. Además, al vivir hacinados y junto con los animales, porque básicamente los campesinos dormían junto a sus animales, empezamos a sufrir toda clase de enfermedades que estaban relacionadas con estos animales, parásitos, microbios, inéditas hasta la fecha, porque hasta entonces no se convivía con los animales, sino que se los cazaba. De hecho, las enfermedades, lo que llamamos enfermedades infecciosas a día de hoy, y más adelante las grandes plagas que hubo en la antigüedad y la Edad Media, son cosa de la era agraria, sobre todo del hacinamiento de las grandes ciudades. Y te preguntarás, ¿qué hay del descanso, del ocio? Bien, los cazadores-recolectores, se ha visto en estudios, en cazadores-recolectores actuales, no dedican más de 15, 20, a lo sumo 25 horas semanales para asegurar el sustento. Sin embargo, los agricultores tenían jornadas hasta 2 y hasta 3 veces más largas. Y para colmo, luego aparecieron los políticos, los burócratas y empezaron a quitarles buena parte de su cosecha. Por lo tanto, buena parte de su trabajo iba para las clases aristocráticas. Y sí, ahí es donde empezaron los impuestos. No todo fue negativo en la revolución agrícola. Aparte de todos esos inventos maravillosos, hubo una pequeñita porción de la población que se vio beneficiada. Esa es la minoría que, digámoslo así, quitaban el pan a los campesinos para vivir de forma ostentosa para la época. Además, también hubo unos pocos comerciantes y artesanos que se vieron favorecidos. Pero no olvidemos que era una clara minoría. Estamos hablando igual de un 10% de la población. ¿Y qué es lo que sucedió en ese largo periodo entre la revolución agrícola y la revolución industrial? Los que yo he llamado los 10.000 años de miseria. Bueno, pasaron muchísimas cosas, muchas muy interesantes, pero en lo esencial la mayor parte de la gente siguió teniendo una vida miserable. 8 o 9 de cada 10 personas trabajaban en el campo. Muchos, no lo olvidemos, en régimen de esclavitud o de servidumbre. Y este es otro punto clave, la libertad. El cazador-recolector era libre de moverse a su antojo. Incluso podía intentar cambiar de banda si tenía problemas en la suya. Sin embargo, la mayoría del campesinado vivía atado a la tierra, rindiendo tributo a un señor y no podía hacer demasiado por cambiarlo. Y entonces, sí, entonces llegó la Revolución Industrial, una de mis épocas favoritas de la historia. No voy a explicarte ahora qué sucedió en la Revolución Industrial, al menos no en detalle porque a todos nos suena, pero bueno, vamos a hacer un breve resumen. Lo primero es que, ya sabes, empezó en Inglaterra, gracias sobre todo a la combo perfecta entre carbón y máquina de vapor. Las ciudades se llenaron de fábricas, los campesinos migraron a la ciudad porque pensaban que iban a tener una vida mejor, pero los pobrecitos no sabían lo que les esperaba. Jornadas interminables de entre 14 y 16 horas en fábricas ruidosas, atestadas, realizando trabajos repetitivos y todo para ganar un salario de miseria. Además, las ciudades estaban atestadas de gente, sucias, llenas de ratas, de humo. Los capataces en las fábricas eran impasibles y exprimían cada gota de sudor de los trabajadores. Y los trabajadores podían ser, sí, niños desde los 6-7 años que hilaban algodón, limpiaban máquinas y hacían lo que tuviesen que hacer. Esto estamos hablando de los primeros años de la Revolución Industrial, antes de que se regulase el trabajo infantil.
Y no, esas pocas horas que les quedaba para descansar en casa no eran mucho mejores. Cuando llegaban a casa estaban normalmente metidos en una habitación con otros obreros, estamos hablando de entre 8 y 14 personas, conviviendo en la misma habitación y compartiendo letrina con docenas y docenas de personas en el mismo edificio. No tenían agua corriente, en fin, las circunstancias de esta gente eran terribles y atroces. Esto lo narra muy bien Dickens en varios de sus libros. Podríamos decir, sin dudarlo, que era una vida atroz. Si los cazadores recolectores hubiesen podido mirar esta vida por una mirilla, habrían huido aterrorizados. Sin duda, estos fueron quizás algunos de los años más terribles que se han podido vivir, por lo menos en cuanto a condiciones de vida. No obstante, en algunos barrios fabriles de Manchester, la esperanza de vida cayó a poco más de 25 años. Compara todo esto que te he dicho con la vida que llevaría un forrajero de hace 20.000 años. Yo, sin duda, me quedo con la vida del forrajero. Y es que, por lo visto, las revoluciones han sido terribles para las que lo vivieron. Al igual que ocurrió con los que iniciaron la revolución agrícola, los iniciadores de la revolución industrial fueron conejillos de indias del progreso. Por fortuna, la mecanización aumentó la producción, lo que a su vez aumentó la riqueza de estos países. Al principio solo unos pocos la disfrutaron, empresarios, banqueros y comerciantes. Como siempre, desde que comenzó la civilización, unos pocos han tenido la suerte de estar en la cima de la pirámide, que era sustentada por los hombros de estos jornaleros. Pero con el tiempo, esa riqueza fue calando poco a poco en los estratos sociales más bajos. Los precios de los alimentos y la ropa bajaron. El ferrocarril permitió que prácticamente cualquier persona pudiera viajar largas distancias. Los salarios fueron aumentando poco a poco y las condiciones de trabajo también mejoraron, gracias a los sindicatos, a los partidos laboristas y a la presión social que empezó a tener más peso. Las ciudades también se volvieron lugares más limpios, aunque eso llevó bastante tiempo. Empieza el siglo XX y con él el estado del bienestar, del que ya hice un capítulo en Polímatas. El crecimiento económico, que se disparó, y el estado del bienestar permitió crear la famosa clase media que hoy habita gran parte de los países desarrollados. Podríamos decir que al final salimos de la trampa de la miseria. Pero eso solo ocurrió pasada la Segunda Guerra Mundial y solo en unos pocos lugares privilegiados del planeta. Yo creo que, o al menos eso es lo que parece, todo apunta a que pronto ese aumento de la riqueza va a hacer que más y más ciudadanos de todo el mundo puedan superar la calidad de vida de nuestros ancestros, de los cazadores recolectores. Pero, bueno, esto está en duda. Y echando la vista atrás, yo lo que veo es que tocamos fondo en la revolución industrial, pero hoy parece que estamos mejor que nunca. O al menos eso es lo que pensamos muchos de nosotros. Pero me gustaría hacer un análisis un poquito más minucioso. ¿Qué significa vivir mejor que nunca? Lo primero que me viene a la cabeza es que somos más felices que nunca. Pero ¿somos más felices que los londinenses victorianos, que los griegos atenienses o que los chinos de la dinastía Ming? Bueno, no podemos responder a esa pregunta porque para eso tendríamos que haber hecho encuestas de felicidad en aquellas épocas, y no las tenemos. Sin embargo, ahora vivimos más tiempo, tenemos menos enfermedades, sufrimos menos dolor, somos más ricos, menos violentos y tenemos más tiempo libre. Así que sí, yo diría que sí que somos más felices que un ciudadano medio de cualquiera de esas épocas. Sin embargo, tengo más dudas cuando nos comparo con nuestros antepasados del Paleolítico. La razón principal es que, aunque hoy vivimos más, somos más ricos, objetivamente más ricos, tenemos más seguridad en las calles y además tenemos Netflix, nuestros antepasados vivían más acorde a su naturaleza que nosotros. ¿Qué significa eso? Que comían lo que su cuerpo necesitaba, vivían de acuerdo al sol y a las estaciones, disfrutaban de mucho tiempo libre y de descanso, y estaban constantemente rodeados de los suyos. Y no olvidemos también que se movían constantemente, algo fundamental para el bienestar y la salud. Hoy comemos cosas que ni siquiera podríamos llamarlas alimentos. Necesitamos ir al gimnasio porque el resto del día estamos sentados. Vivimos los últimos años con muy mala calidad de vida debido a nuestras enfermedades de la civilización. Estamos enganchados a un aparato que desajusta nuestro sistema dopaminérgico. Hemos sustituido, al menos algunos, el sexo por la pornografía, los juegos en la calle por los videojuegos, la sabana por los parques urbanos. Y ya sé que dirás ahora mismo que estoy idealizando el pasado, pero
No lo idealizo, soy consciente de lo afortunado que soy por vivir en el siglo XXI, pero eso no quita que crea que mucha gente no es consciente del coste que hemos tenido por el progreso. Han sido 10.000 años de miseria para que al fin podamos vivir rodeados de riqueza. Eso sí, todavía unos pocos en este planeta porque hay muchísima gente pobre. E incluso siendo más ricos que nunca, seguimos trabajando más horas que nuestros antepasados. Siempre estamos con prisas, acojonados por el cambio climático, la guerra de Ucrania, el genocidio palestino, el patriarcado. Además sufrimos obesidad y sufrimos diabetes y todo tipo de enfermedades crónicas, de enfermedades autoinmunes. Llámame loco, pero creo que no es obvio que estemos mejor ahora que hace 15.000 años. Y ya para terminar, quiero dejar claro que este no es un capítulo pesimista. Me considero muy afortunado por vivir en esta época, por haber nacido en los 80 en un país desarrollado, sobre todo. Me encanta mi vida, he tenido mucha suerte y si estás leyendo esto seguramente tú también la has tenido. Pero esto no significa que olvidemos lo que ha sido esta historia de progreso y miseria. No quita darnos cuenta de que estamos lejos todavía de vivir una vida acorde con nuestras necesidades biológicas y esto es importante. Las enfermedades de la civilización y la persistencia de depresión y ansiedad es un ejemplo claro de ese malestar. ¿Lo podemos llamar el malestar de la civilización? Podemos llamarlo así. Nos podemos sentir muy afortunados por los frutos que nos ha dado el progreso, pero al mismo tiempo ser conscientes del peso con el que cargamos. Solo entonces podemos empezar a realizar cambios en nuestra vida que nos hagan salir de este zoológico humano en el que nos hallamos inmersos y que volvamos a conectar de algún modo con nuestra naturaleza. Más aire, más tiempo libre, más movimiento, más comida real, más relaciones auténticas y más naturaleza. Y una nota final para los amantes del progreso, que me van a criticar. Ya sé que es imposible dar de comer a 8.000 millones de personas con un estilo de vida paleolítico. Aunque quisiéramos, el planeta no lo aguantaría. Las ciudades, la tecnología agraria puntera y la producción industrial son necesarias para sustentar a toda esta gente. Pero no estoy hablando de cambiarlo todo, estoy hablando de que podemos hacer algunos cambios. Y hasta aquí llegamos hoy, querido polímata. Ya sabes que si quieres profundizar en todos estos temas, tu lugar es la Biblioteca Polímata, donde estamos leyendo los 50 libros más importantes para comprender el mundo. Una comunidad cada vez más amplia, cada vez más implicada. De hecho, ayer tuvimos nuestra primera charla sobre un libro en un sitio de Madrid, que fue súper bonito. Así que no dudes, anímate, apúntate un mes, pruébalo y si no te gusta siempre te puedes dar de baja. Sin más, me despido, soy Iván Muñoz de Bustillo y esto ha sido un capítulo más de Polímatas. Hasta pronto.